Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Como podemos observar, el Dow Jones retrocedió 0,66%, es decir que bajó más de 300 puntos ubicándose en 47.866 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también bajó 0,15% en 6.814 y el último de los índices que compone la Bolsa de Valores de Nueva York finalizó con variaciones positivas 0,21% en 22.884, lo que quiere decir que las bolsas internacionales en Wall Street pues finalizaron en mixto. Les cuento que el Standard & Poor's bajó levemente este viernes, aunque se encamina a una fuerte semana superior de ganancias al 3%. Esta es el mejor repunte que ha demostrado desde noviembre. El mercado sigue atento a la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, con el presidente Donald Trump elevando el tono al acusar a Teherán de presionar al mundo a través del estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo mostraron volatilidad, con el WTI cerca de los $96 y el Brent en torno a los $94, reflejando la incertidumbre sobre la reapertura total de esta ruta que es tan importante. En paralelo, la inflación sigue siendo un foco clave. Les cuento que el IPC de marzo mostró un alza mensual de 0,9% y un alza anual del 3,33%, impulsado por un alto de energía. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo. Aún así, pues las expectativas de los consumidores subieron a 4,8%, lo que refuerza el riesgo de un escenario complejo para la Reserva Federal si los precios del crudo se mantienen cerca de los $100 la próxima semana. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia para observar entonces en qué valores cerraron la sesión de hoy, teniendo en cuenta que ayer había habido un sentimiento positivo en las bolsas que integran NUAM, tanto a Colombia como a Chile como a Lima. A los tres les había ido bien luego de haberse anunciado esa tregua esta semana. Digamos que en general a las bolsas regionales les fue bien debido a esa tregua que se está haciendo dentro de Estados Unidos e Irán. Así las cosas, como podemos observar, el MSCI Colcap todavía sigue al alza, 0,34%, influenciado mayormente por acciones como, por ejemplo, Grupo Argos de la acción preferencial, que avanzó 3,31%, Celsia también aumentó 3,04%. Da Vivienda de la acción preferencial también tuvo una ganancia del 3,03% y Grupo Sura también se sumó a la lista con un aumento del 2,39%. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Aval de la acción preferencial, ISA, Cibes de la acción preferencial y Grupo Aval fueron las tres acciones que presentaron menor comportamiento en la sesión. Grupo Aval de la acción preferencial fue la que lideró la lista con una variación negativa del 2,59%, seguido de ISA, que retrocedió 1,71%, y Cibes de la acción preferencial, que cedió 0,62%. Les cuento que Celsia estableció que las aceptaciones para su proceso de readquisición de acciones se recibirán entre el 13 y el 24 de abril del 2026, según informó la Bolsa de Valores de Colombia. El monto total de la operación será de hasta 150.000 millones de pesos, con un precio fijado 9.002 pesos por acción. La operación será intermediada por Valores Bancolombia y está dirigida a los accionistas registrados en el DECEVAL al cierre del 24 de abril. El proceso hace parte de la estrategia de la compañía para gestionar su estructura de capital y generar valor para los inversionistas. De otro lado, les cuento que BRC Ratings, Standard & Poor's Global, proyectó que Organización Terpel contará con mayor margen de maniobra para ejecutar su CAPEX y atender vencimientos de deuda, respaldada por su escalada operativa y diversificación geográfica. La agencia destacó que estos factores fortalecen su perfil crediticio
en un entorno de mercado volátil. El reporte subraya que la integración entre distribución de combustibles y comercialización de lubricantes, que representa cerca del 80% de su utilidad bruta, genera sinergias claves. Este modelo permite a la compañía proteger su participación de mercado, mantener eficiencia operativa y consolidar ventas competitivas en línea con la confirmación de su calificación crediticia. Y siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Comercio de Santiago, que también finalizó la sesión con una variación positiva del 0,75% y ya alcanzó un valor de 11.000 puntos, teniendo en cuenta que este valor también lo había ganado a finales del año pasado, cuando estaban en pleno auge de elecciones presidenciales. Kast estaba liderando las encuestas como mandatario electo para la presidencia chilena. Esto había impulsado el IPSA hasta los 11.000. En el desempeño general del año pasado a la bolsa chilena le había ido muy bien. De hecho, Morgan Stanley había anticipado que los 11.000 del IPSA los iba a lograr a mediados de este año, a mitad de año. Sin embargo, pues vemos que se adelantó el año pasado sobre el mes de noviembre. A principio de año siguió con ese rally de positivismo bastante marcado dentro de la bolsa, influenciado especialmente por las acciones como la Sociedad Química Minera, cuando los precios de los metales estaban subiendo considerablemente, y había impulsado a la acción de la Sociedad Química Minera, había impulsado al IP también. Y luego, cuando se anunció la guerra entre Estados Unidos e Irán, la bolsa retrocedió considerablemente, más de un 5% aproximadamente, donde su valor de los 11.000 los había perdido, ya había logrado valores de 11.500, y ya poco a poco vemos que con esa tregua pues está volviendo a retomar esos valores que había perdido. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron mayor comportamiento dentro de la bolsa en la jornada de hoy, y el primer título en avanzar es el título de la empresa Colbún, que aumentó 3,31%, seguido de Mall Plaza, que también avanzó 2,43%, Sencomols aumentó 2,22%, y en el Chile también aumentó 1,93%. Estos resultados positivos que muestra la Bolsa de Comercio de Santiago se vienen viendo desde el día miércoles. Había roto una racha de 2 sesiones al alza. Hoy vemos que la semana la termina con valores considerablemente favorables, superiores casi un alza del 2%, que lo hizo ya subir hasta los 11.000 puntos. Y en noticias del mercado chileno les cuento que Great Southern Copper recaudará cerca de $750.000 tras el ejercicio parcial de warrants por parte de su principal accionista, Orient Dimensions, mediante la emisión de más de 25 millones de acciones. Los recursos serán destinados a financiar programas de exploración en Chile, donde la compañía concentra sus activos. Les cuento que la estrategia se enfoca en el desarrollo del proyecto Especularita, ubicado en el cinturón metalurgénico costero, en un contexto pues de alta relevancia de cobre para la transición energética. La operación refuerza el modelo de financiamiento de empresas exploratorias basado en emisión de acciones para impulsar etapas tempranas como la perforación y evaluación de yacimientos. Y ya para finalizar, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Lima, que hoy vamos a observar exactamente en qué valores finaliza la sesión de hoy. Recordemos entonces que en la sesión anterior, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima, las tres bolsas de NUAM habían finalizado con comportamientos positivos. La Bolsa de Valores de Lima había logrado alcanzar valores sobre los 54.000, con alzas superiores al 3 y el 2% en diferentes etapas de la semana. Está volviendo a retomar nuevamente esos valores de 55.000 que había perdido también de manera anterior en otras jornadas pasadas, recordando entonces que
A principio de año, pues los metales habían tenido un repunte considerable. Esto hizo que la bolsa de Lima repuntara hasta los 55.000 puntos, especialmente el principal índice. Y luego de la guerra que se desató en Estados Unidos e Irán, la bolsa de valores de Lima retrocedió hasta casi los 49.000 puntos, y ya hoy vemos que con esa tregua pues poco a poco va retomando valores. Así las cosas, entonces vamos a mientras carga la página para exactamente decirles en cuánto fue que finalizó la Bolsa de Valores de Lima. Les cuento que el Banco Central de la Reserva de Perú decidió mantener su tasa de interés en 4,25%, pese al aumento de la inflación, que alcanzó un 3,8% anual y un 3,7% en su componente subyacente, por encima del rango meta. La decisión responde a que las expectativas a 12 meses se mantienen ancladas en 2,5%, y a que los choques de precios provenientes principalmente de factores de oferta como el alza de combustible y distribución en el gas. El ente emisor proyecta que la inflación retornará gradualmente a los niveles cercanos al 2% hacia el 2027, en un contexto de actividad económica alineada con su potencial y riesgos externos asociados al conflicto en Medio Oriente. El directorio señaló que seguirá evaluando el entorno para ajustar su política monetaria si las expectativas o los precios se desvían del objetivo. Recordemos que en sesiones pasadas el Banco de la Reserva de Perú había estimado que probablemente esa tasa que el tema de la inflación estuviera rondando sobre el 3%. Eso fue lo que arrojó el IPC. Entonces, por eso fue que se decidió mantener entonces la tasa de interés en Lima el día de ayer, y pues este es claramente el resultado que entonces obtuvo el índice general en la sesión. Como podemos observar, entonces el general se ubicó en 53.573, lo que quiere decir que en la sesión de hoy el índice general retrocedió. Así las cosas, ya les digo exactamente cuánto fue que retrocedió la Bolsa de Lima en la sesión de hoy. Y la Bolsa de Lima hoy cerró en rojo. El MSCI NUAP general cayó un 1,50% a 53.000 puntos. Entre las mayores pérdidas destacan la Sociedad Anónima Cartavio, que es una ETF, que retrocedió más del 3%, Cerro Verde también cerró con una baja del 3,40%, y Panoro Minerals retrocedió 3,30%. En contraste, Casa Grande subió 2,93% y Southern Copper avanzó 1,33%. Por su parte, el Select retrocedió también 0,25% en 1.389 unidades, lo que quiere decir que NUAM hoy cerró de manera mixta: Colombia en positivo, Chile en positivo y Perú en negativo, con una variación negativa superior al 1%, que lo hizo retroceder hasta los 53.000 puntos, una baja bastante considerable para la sesión de hoy. Y en otras noticias les cuento que ese resultado también previo a que Perú elegirá este 12 de abril a su próximo presidente, en un contexto de alta incertidumbre, con 35 candidatos y un electorado dividido. Según una encuesta de Datum Keiko, lidera con 14,5%, seguido por Carlos Álvarez, que también lidera con un alza del 10,9%, y Rafael López Aliaga con un 9,9%, sin que ninguno supere el 15% de intención de voto. El proceso está marcado por un 17% de electores indecisos o que votarían en blanco, lo que mantiene abierto el resultado y perfila una posible segunda vuelta. Las elecciones se desarrollan tras una década de inestabilidad política, con cambios frecuentes de gobierno que han impactado la confianza en las instituciones. Recordemos que Perú ha pasado por varios periodos presidenciales en estos últimos 4 años, casi 7 presidentes han pasado en este país, y el último que se eligió por elección, digamos que democrática, fue en el 2021. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para revisar entonces cómo fue que terminó el IBC en la sesión de hoy. El índice bursátil de Caracas retrocedió más del 2%, 2,57%, en 5.500
en 5.615 puntos, y por su parte los otros índices que lo componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con caídas en la sesión de hoy. El financiero con una baja del 2,91% y el industrial con una baja también del 3,61%. Y en noticias del mercado venezolano les cuento que el Banco Central de Venezuela informó que la inflación acumulada alcanzó 71,8% en el primer trimestre del 2026, con un registro del 13,1% en marzo, en un contexto de presiones sobre los precios asociados al tipo de cambio y costos internos. El país completa 12 meses con inflación de 2 dígitos, tras variaciones de 3,6% en enero y 14,6% en febrero. Los mayores aumentos se dieron en transporte, vivienda, alimentos, mientras que la depreciación del bolívar, que subió más del 57% al dólar en el trimestre, sigue impactando los precios y el poder adquisitivo. En este escenario, la economía mantiene una dinámica de alta inflación con factores estructurales y cambios que continúan presionando el nivel general en los precios. De otro lado, también les cuento que la Asamblea General de Venezuela aprobó la nueva ley de minería. Esta permite la participación de empresas privadas y extranjeras en la exploración de minerales como oro, diamantes y coltán, en un giro hacia la liberalización económica tras el declive del sector petrolero. La norma establece concesiones de hasta 30 años, mantiene la propiedad estatal de los recursos y habilita mecanismos de arbitraje para resolver disputas, buscando atraer capital y dar seguridad jurídica a los inversores. La reforma se enmarca en una estrategia más amplia de apertura económica impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, con apoyo de Estados Unidos, en medio de interés de empresas internacionales por el potencial minero del país. No obstante, persisten desafíos de seguridad y control en zonas como el Alto Arco Minero del Orinoco, donde operan grupos irregulares y actividades ilegales que podrían afectar el desarrollo del sector. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Durante marzo, el Banco Central mantuvo la TPM adoptando una postura cautelosa. A nivel internacional, los mercados mostraron altos niveles de volatilidad, principalmente por los conflictos del Medio Oriente. Respecto a las tasas de interés, se vio movimientos al alza en tasas en CLP y a la baja en UF. Bajo escenario, el acceso al financiamiento continúa siendo limitado, lo que mantiene atractivo al mercado de deuda privada, donde aún se pueden capitalizar spreads atractivos. En línea con lo anterior, nuestras estrategias de deuda privada nuevamente mantuvieron un buen desempeño durante el mes, lo que nos permitió continuar creciendo de forma sólida en nuestros fondos de corto, mediano y largo plazo, sumando más de 35.000 millones adicionales en AUM. En la estrategia de mayor liquidez, el Fondo de Liquidez Alternativa continúa creciendo, sumando más de 2.000 millones y alcanzando una rentabilidad mensual de 0,61% en marzo. En la estrategia de mediano plazo, el Fondo Deuda Estratégica ha seguido creciendo, sumando más de 6.000 millones y alcanzando una rentabilidad mensual de 0,79% en marzo. Adicionalmente, durante marzo lanzamos el Fondo Crédito Privado, el que ya alcanzó más de 30.000 millones de AUM. Esta estrategia nos permite completar nuestra oferta en el universo de deuda privada en términos de riesgo-retorno, entregando un retorno superior pero con mayor iliquidez. El crecimiento en los siguientes meses se ve potenciado por un pipeline robusto de inversiones. En la estrategia de largo plazo, los fondos de deuda habitacional en segmentos con y sin subsidio en su conjunto aumentaron su AUM en más de 22.000 millones, que suman en total de patrimonio 400.000 millones de pesos. Los invito a explorar nuestras estrategias y a conversar con nosotros sobre las oportunidades que vemos hacia adelante en el mercado de deuda privada. El primer trimestre de 2026 ha mostrado un importante dinamismo en el mercado inmobiliario, reflejado, por ejemplo, en los resultados históricos de empresas abiertas como Ingebec y Pascorp. Este impulso se extiende con fuerza fuera de la capital. En Concepción, por ejemplo, se aprobó recientemente un proyecto de inmobiliaria Madesal por $41,5 millones que integra oficinas, comercio y vivienda, mientras que en Coquimbo, Euroinmobiliaria adquirió un terreno de 64.000 metros cuadrados para desarrollo turístico y residencial. A pesar de estos avances, el sector enfrenta señales mixtas. Si bien la nueva autoridad ha adelantado propuestas para destrabar la permisología que generan optimismo, el anuncio de la suspensión por 12 meses al IVA sobre la compra de viviendas
ha generado un freno preventivo. Según inmobiliarias como Ingebec, esto podría provocar una caída entre el 30 y el 40% de la comercialización inmediata, a la espera de que la medida entre en vigencia. El mercado de oficinas mantiene su solidez con una vacancia del 9,9%, sustentada por la demanda corporativa de grandes superficies en el sector oriente. Un hito clave de esta confianza es la reciente adquisición por parte de Asset AGF de 1/3 de la Torre Titanium. En el sector de Nueva Las Condes, el ingreso de 39.000 metros cuadrados adicionales hacia fin de año, que se suman a los 8.350 metros cuadrados del primer trimestre, presionará temporalmente la disponibilidad. Sin embargo, se proyecta una absorción acelerada, que mantendría la tendencia de vacancia a la baja en el mediano plazo. Finalmente, CBRE anticipa que estamos entrando en el ciclo de inversión inmobiliaria más relevante de los últimos 10 años. El principal desafío para 2026 será la escasez en el segmento de oficinas clase A, cuya vacancia se sitúa en un 9,71%. Al ritmo actual, esta disponibilidad de construcción solo equivale a 1 año y medio de absorción neta. Durante marzo, las tasas locales mostraron variaciones relevantes. El conflicto bélico en Medio Oriente y sus implicancias inflacionarias, principalmente a través del alza en los precios de los combustibles que todos vimos hace un par de semanas, y sus efectos de segunda vuelta en los precios de otros productos, generaron presiones en las expectativas de inflación, las que se ubicaron en torno al 5% para los siguientes 12 meses y en 4,2% a 2 años plazo, lo que obviamente genera cierto riesgo de cara al Banco Central. En este contexto se observó una mayor demanda por instrumentos en UF. Lógicamente, las personas quieren tener carry inflacionario. Los papeles a 5 años cayeron 33 puntos básicos a 1,7% y los papeles indexados a UF a 10 años plazo cayeron en torno a 20 basis a UF más 2,1%. La caída de la curva real se vio opacada por un alza relevante en la curva nominal que subió en torno a 40 puntos básicos con niveles que van entre cercanos al 5,5% en los 5 y 10 años plazo. En el plano macroeconómico, el IPOM de marzo incorporó ajustes relevantes en sus proyecciones con una inflación a fin de año ajustada al alza a un 4%. La subió desde un 3,2% en el IPOM de diciembre a un 4% esperado, son 80 puntos básicos más de inflación, ajustada ya con los alzas que habíamos visto en el precio de combustibles, considerando un precio promedio para el año de $86 el barril. Con esto, el mercado comenzó a internalizar hasta 2 alzas de 25 puntos básicos en los próximos 12 meses, escenario que seguirá dependiendo de la evolución de las expectativas inflacionarias y de su impacto en el crecimiento, porque el Banco Central fue muy claro en, si bien ajustó la inflación al alza, ajustó el crecimiento a la baja, a un rango entre 1,5% y 2,5%. A pesar de la volatilidad externa, el mercado primario se mantuvo dinámico en colocaciones corporativas. Aproximadamente 25 millones de UF se colocaron durante marzo, destacando la emisión de la autopista Ruta del Maipo con 15 millones de UF, sin generar presiones relevantes en spread para el resto de los emisores. Eso quiere decir que hay una demanda natural por nuevas emisiones, dado el apetito del mercado local por exponerse a la UF. Con todo, los fondos de renta fija han servido como refugio ante el escenario de carga inflacionario alto, proyectado para los meses futuros y contexto de aversión al riesgo vigente en el mercado actualmente. En marzo, el IPSA registró una caída de 2,2% en moneda local, cerrando el primer trimestre con una rentabilidad acumulada de 1,5% en el año. El desempeño del mes estuvo influenciado por un contexto externo más desafiante, marcado por un deterioro en el apetito por riesgo a nivel global, en un entorno de mayores tensiones geopolíticas en Medio Oriente y sus implicancias sobre precios de energía, inflación y expectativas de crecimiento. El desempeño del índice fue mixto. Entre las acciones con mayor rendimiento destacaron Sokimich con un 12%, Vapores y Banco Santander con un 2,3%. En contraste, las principales caídas se concentraron en SMU con un 15%, Ripley con un 12% y Falabella con un 11%, reflejando una mayor presión en los sectores ligados al consumo. En este escenario, el mercado ha mostrado un sesgo más defensivo. Si bien el entorno global continúa siendo incierto, la lectura se mantiene constructiva, con el crecimiento de utilidades y el ciclo de inversión hacia 2026 como los principales soportes, aunque con una mayor selectividad por parte de los inversionistas en el corto plazo.